Desorden, desorden internacional. En UTE queremos reconocer a esas personas que con su energía hacen grande a nuestro país. A los anfitriones que ponen la casa para las juntadas y después nadie levanta ni un plato. A esos optimistas del tiempo que ante cualquier pronóstico lavan igual. A esas personas generosas de alma que dejan que todos se bañen primero. A los que sufren el síndrome de la sábana corta, pero siempre corta para el mismo lado. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía. Y buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos escuchen, como siempre. Esto es... Suena la trompeta. Ah, no suena. Reorganización Nacional, antes llamado Desorden Internacional. Hola, Ire, ¿ahora te escuchás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Bien, mi mamá no vino, entonces Ignacio no está. Bueno, voy a ser la mamá de este programa, entonces. Hola, Agus, hola, Jessy. No se escucha, Jessy. Ahora sí, hola. Buenas noches. Las viejas. Hola, Nahuel. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Todo bien. La verdad, ¿Ustedes? con lo justo. Llegaste. Con lo justo. Llegaron. 4 de noviembre. Somos dos, pero creo que vos más que yo. Lo estamos dando todo, lo estamos intentando. Queda poco, queda menos. Estamos en el momento meseta del año. Están pasando muchas cosas, tenemos que arrancar con este programa y saludamos a las personas que nos están viendo por YouTube en este momento y también a las personas que nos van a ver después. On demand. Porque es bárbaro. Sí, Queda sí. grabado. De hecho, es más la gente que ve on demand que la que ve en vivo en general, así que... Te digo algo más, podés escucharlo por Spotify también el programa. Sí, señor. Sí, claro. Mañana pasado ya está Tecnología. subido el de la semana pasada. Les pido mil disculpas, tuve mucho trabajo, no Estamos llegué. en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas que Cuando ustedes quieran. en el momento justo, el momento preciso. Menos en TikTok porque somos muy jóvenes, digo viejos. Sí, no, bueno, cada uno hay que ayunarse a lo que cada uno puede también. Yo desde ya les voy avisando que hoy tenemos, por el principio, tenemos un tema bastante pesadito. Entonces, todas las preguntas que tengan, les cuento. Contemos rápidamente Les cuento. los temas que van a estar en este programa. 3 temitas. Primero vamos a hablar, para bajarla toda, de Sudán. Porque Ok. nadie está hablando de Sudán y hay que hablar del genocidio que está ocurriendo nuevamente en Darfur. Hablamos otra vez de Sudán. Por eso, nadie más. Nosotros sí estamos hablando de Sudán. Luego vamos a hablar, del encuentro del año, el bromance del año entre Xi Jinping y Donald Trump, que se juntaron en Corea. Y por último, vamos a hacer un recorrido, un tourcito por Latinoamérica a ver qué está pasando, que crece la tensión, a ver si vienen los buques, si viene la guerra, qué viene. Por lo pronto, tensión. Tensión. Tensión y no eléctrica. No, ojalá. Por momentos, Tensión ojalá. bélica. Sí. Vamos a hablar también de algunos otros conflictos que se encendieron en el barrio, en Latinoamérica, y cómo también quizás nuevamente la temática de este programa nos atraviese y nos permita analizar la cuestión del narcotráfico, la atención militar y también los gobiernos que van cambiando y que de alguna manera se van alineando a un Estados Unidos cada vez más en declive y con manotazos de ahogado. Vamos a estar tratando de desarrollar todo esto en el programa del día de hoy. Pero antes, te quiero contar que con el Plan Redondo de UTE podés recibir entre 2.500 y 5.000 pesos de bonificación en tu próxima factura por la compra de cualquier electrodoméstico eficiente que esté incluido dentro del plan. Podés informarte y consultar la lista de los electrodomésticos incluidos en el sitio web ute.com.uy. Qué maravilla. Un lujo. Gracias, Ute. Gracias a los suscriptores, gracias a los que nos están escuchando. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Dale. Vamos a arrancar primero, no hay nada mejor que citarse a uno mismo, así que vamos a ver un pequeño fragmento del último programa en el que hablamos de Sudán, en el que básicamente les hago un repaso de lo que es la guerra civil, las múltiples guerras civiles y todos los problemas que viene teniendo. Vamos a un tape, me encanta. Vamos a un tape. Vamos a un tape. Espectacular. Estamos yendo al tape, estamos por llegar al tape. Está bien, le damos... No, tranqui. Pero, Chucky, vos tranquilo. Mientras tanto les cuento, Organizate. porque está bueno contarlo. ¿Dónde queda Sudán? En África. ¿Dónde? Al sur de Egipto.
Ya para que se vayan ubicando más o menos de qué estamos hablando. O sea que sigue siendo una zona cercana a Medio Oriente, digamos. Sí. Podría decirse. Ya vamos a ver cómo es parte de la red de muerte y dinero. Destrucción. Sí. Perfecto. Y colonialismo. Sí. ¿Lo tenemos? Bueno, arranquemos y cuando, Bueno, no importa, cuando yo nos me- den la señal de la producción lo mandamos, no hay problema. Étnica y religiosa. Y Ahí esto va. es muy importante porque es el hilo conductor de todas las diferencias que después tienen. Desde que hay 2 guerras civiles sudanesas y ahora estamos en la tercera, para que se hagan una idea de lo complejo que es este territorio. ¿Qué pasó entre medio de la Primera y la Segunda Guerra Civil? La caída del muro de Berlín. No, Ah. encontraron petróleo en bien. la frontera entre Sudán y Sudán del Sur. Está, lo que faltaba. Y si no, Poner ravioles. y si no alcanzaba con que eran de culturas distintas, que hablaban otro idioma, que se odiaban, bueno, encontraron petróleo justo en las zonas de disputa entre ellos. Ahí va. Buena la hicieron botonera. así. Y eso obviamente que pudrió todo y fue en parte lo que provocó la Segunda Guerra Civil, porque ¿quién se va a quedar con lo que saquen Sí. de esos petróleos? Contarles el detalle que en realidad la Ninguno de los dos, una Ninguno de- potencia Exacto. de primer mundo. A eso iba. claro. Uno de los dos. A eso iba, contarles el detalle de que en realidad la explotación de esos pozos se hizo desde el primer momento por parte de las compañías inglesas que tenían, digamos, su base de operaciones en Namibia. El gobierno de Sudán fue derrocado en 2019. Supuestamente se venía una primavera democrática, no sucedió, qué sorpresa. Entonces, quien tomó el gobierno tuvo una parte de las Fuerzas Armadas que se la rebeló. Entonces, lo que pasa en toda guerra civil tradicional, las Fuerzas Armadas se dividen en 2 y de repente tenemos 2 bandos luchando por el poder del Estado. Ya ahora el conflicto es adentro de Sudán. Esto es el conflicto, la tercera guerra civil de Sudán, que es lo que estamos ahora desde 2023. La primera diferencia que vamos a encontrar. Bueno, ahí lo tenemos. Qué pausado Viene que estaba ese complicada video. la cosa. Viene complicada En Sudán la como cosa. de antes. Viene complicada la cosa, entonces, como les contaba, estamos básicamente en la tercera guerra civil de Sudán. Acá ya estamos hablando de solo Sudán. Sudán del Sur ya está independizado de su propio país. Claro. Y tenemos al ejército de Sudán por un lado, el ejército nacional, digamos el del presidente que asumió, y por otro lado tenemos las fuerzas de respuesta rápida, que vendrían a ser una fuerza paramilitar que está financiada básicamente por los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos días que agudizó y por fin trajo lamentablemente la atención del mundo en este tema? Cayó el Fasher, así se llama, el Fasher, es la capital de Darfur del Norte. Si lo recuerdan, no lo pueden ir a revisar en el programa anterior que hablamos de Sudán, hablábamos de la región occidental o del oeste de Sudán. Ahora si tenemos uno de los mapitas lo van a ir viendo. La región, ahí va, este es el mejor mapa para Ahí verlo. está, Ahí eso va. quería yo. Ahí tenemos Egipto al norte, Libia, Sudán, el Mar Rojo. En el norte de Darfur del norte, vendría a ser la zona donde está la capital del Fasher. En el Fasher estuvo 18 meses bajo asedio de las fuerzas estas que les mencionaba, de respuesta rápida. Construyeron 56 kilómetros de barreras sitiando a la ciudad y había 1 millón de personas sin agua, sin medicinas, sin electricidad. Finalmente, el 27 de octubre, la semana pasada, cayó la ciudad. Y lo que sucedió es peor que el propio infierno, realmente. Los estimativos hablan de que en 2 días se mataron a 2.000 personas, por lo menos. 1.500, 2.000 personas. En el hospital saudí del Fasher ocurrió una masacre con precedentes, lamentablemente, pero una masacre en la que estos milicianos asesinaron a todas las personas que estaban dentro del complejo, pacientes, médicos, familiares, cualquier persona. Se indicaba que murieron hasta 500 personas en esta masacre. Después surgieron imágenes satelitales que son terribles porque no hay... en esto tenemos que tener, sin jerarquizar las tragedias, tenemos que tener algo claro que es... Si bien nosotros estamos viendo en vivo el genocidio en Gaza, en nuestras redes,
en un escalón más abajo de las capacidades de las personas para transmitir incluso el sufrimiento que están pasando, no hay imágenes de Sudán más que las que transmiten los propios soldados que están cometiendo estas masacres. Claro. Y lo que sí se vieron fueron imágenes satelitales de esa ciudad que lamentablemente indican que hay miles de personas asesinadas, porque básicamente hay en las imágenes satelitales grandes manchas de sangre con muchos cuerpos en distintas partes de la ciudad. Se estima que 26.000 personas pudieron huir, pero que 177.000 quedarían presas en esa ciudad. O sea, no se sabe cuál es el destino de esas personas, posiblemente muchas de ellas fueron asesinadas. Y la pregunta que, ahí vemos la imagen terrible. La pregunta que surge de todo esto, obviamente, es ¿cómo logra una milicia paramilitar que lucha contra un Estado tener esta capacidad de daño y tener esta capacidad de control del territorio como lo está teniendo? Porque básicamente ahora Sudán está repartido en dos. Al este está el Ejército Nacional y al este, ahí vemos la situación actual. ¿Ven? Está básicamente partido en dos. Claro. Todo lo que vemos en amarillo más clarito arriba, básicamente esos son tierras arables y desierto. Para darles un detalle también bastante grotesco, hay varios indicios de que muchas de estas personas huyeron a la ciudad más cercana que queda a 60 kilómetros. Hay testimonios de pocos sobrevivientes que tardaron 4 o 5 días en llegar a ese lugar y cuando llegaron estaban todos muertos en esa ciudad también. Mucha de esa gente está llegando a Libia, que lo vemos allá en el extremo del mapa, pero esos son cientos de kilómetros. Claro. Y en el desierto de Libia se están encontrando familias que están escapando de esta situación, que básicamente están durmiendo abajo de los autos, porque evidentemente están en el Sahara y el calor es insoportable. Claro. Nacho, la pregunta que me hago para empezar es el interés de esta milicia. O sea, ¿con quién juega? En el sentido de que estamos desplazando, estamos viendo a un pueblo que se está desplazando, que se quiere quedar con el territorio. ¿Cuáles son los objetivos políticos detrás de este modus operandi que es por lo pronto muy cruel y que está pasando desapercibido y por eso nos interesa también? Bueno, la pregunta viene excelente porque está conectado con esto que le decía, ¿cómo puede una milicia que básicamente no debería tener tantos recursos para luchar contra el ejército nacional? Bueno, la respuesta está en los recursos de Sudán. Sorpresa para nadie, África sigue siendo un botín de guerra de todos. Ahí tenemos básicamente la red del negocio de los genocidios de este planeta en este momento. Pero les cuento básicamente lo que sucede. Sudán produce más de 60 toneladas de oro al año. El 98% del oro que importa los Emiratos Árabes lo extrae de Sudán. ¿Pagan algo? Ustedes dirán, absolutamente no. Claro. ¿Qué le dan a cambio del control de las minas y del control del territorio? Armas a esta fuerza para que controle los territorios. Hay de todo, ¿no? El oro es el que resalta más porque los Emiratos Árabes Unidos, el 30% de sus exportaciones, que no son ni petróleo ni gas, es de oro. Y ellos no tienen ni una mina. Entonces, por un lado vemos este saqueo y por otro vemos lo que veíamos ahí en pantalla, que es la red constante que hay en la región. Les cuento básicamente cómo funciona y esto es muy interesante. Los Emiratos Árabes buscan controlar el Mar Rojo, que es el mar que está ahí separando la península arábiga de África. Entonces usan el este de Libia, esa puntita de Libia, que está controlado por uno de los dos gobiernos de Libia. Recordemos que Libia es un estado fallido desde que Hillary Clinton y Barack Obama derrocaron a Gaddafi en 2011 y hoy es un caos completo, una tierra de nadie. A su vez, por Somalia les envían el armamento para Darfur, que es donde está ocurriendo este genocidio. Claro. Esas armas son drones chinos, municiones búlgaras y la joyita del sistemas de defensa israelíes. Claro. Entonces, otra parte es, los heridos de los mercenarios son trasladados por Somalia y son tratados en hospitales de los Emiratos Árabes. Entonces, básicamente, Sudán está sirviendo de fuente inagotable de recursos para, cuando vean todas las bellezas que tiene Dubái, que dicen que lindo Dubái, wow, cómo hacen para hacer todo lo que tienen, bueno,
básicamente están masacrando personas negras en África. Y no es un conflicto religioso, porque esto hay que aclararlo. Hay mucha fake news, incluso Donald Trump se hace mucho eco de esto, de que si los cristianos, de que si los musulmanes. No, esto es un problema de fanáticos pagos que en realidad van no solo contra las poblaciones árabes que puedan tener diferencias, sino que van directamente con las etnias que no son árabes. Claro, eso iba a preguntar también, porque más allá del financiamiento y obviamente los intereses que pueden haber en relación al extractivismo de los materiales, esto se apoya sobre una fracción que ya existe desde antes. O sea, creo que es 1950 y algo que se independiza Sudán, pero que igual nunca tuvo como un estado civil, por llamarlo de alguna manera. Siempre estuvo entre dictaduras. Entonces, ¿cuáles son esos bandos? ¿Tenés idea cuáles son bien esos bandos, esas fracciones? Bueno, en principio era lo que veíamos en el reel. En un comienzo, la colonización de Sudán, acá siempre entra un tema que es muy particular, que es los países árabes también tuvieron formas de imperialismo, y en el Sudán en particular fue tomado por los árabes desde el norte, en particular los turcos, también los árabes de Arabia Saudí, lo que era el Reino de Arabia en ese momento. Entonces, las poblaciones hacia el sur, en un principio, eran mayoritariamente, ahí había cristianos, pero sobre todo de etnias y religiones africanas. Claro. Es decir, algunos politeístas, otros monoteístas, pero con veneración a los símbolos naturales o cosas así. Y la gran dificultad que en general tienen las religiones monoteístas, porque tenemos ejemplos en la historia de eso, es mi Dios es el único y mi Dios es el verdadero, si vos no te adherís a mí, te asesino. Sos un pecador. Exacto. Y acá en realidad lo que sucedió es que a lo largo del tiempo eso dejó de importar tanto, porque ahora lo que importa es el petróleo, las tierras cultivables, el gas, o sea, los minerales raros, porque también tienen. Entonces, básicamente, ya no es un tema de que haya posiciones que representan a un bando o a otro, sino que hay una red de delincuencia internacional que sostiene a los dos. Por ejemplo, Rusia, en un primer momento, a través del grupo Wagner, que es un grupo de milicianos que está en distintos puntos de África y también en Ucrania, apoyaba al ejército nacional de Sudán. Luego pasó a apoyar a las fuerzas de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque le convenía el acceso a las minas de oro que controlaban ellos. Cuando los Emiratos Árabes se metieron, volvieron a apoyar al gobierno nacional de Sudán. Entonces son estas dinámicas en las que las potencias juegan a los dados con un territorio y con la gente no importa mucho, lamentablemente. Sí, el grupo Wagner fue aquel que se le dio vuelta, lo atacó a Putin directamente. Hace ¿cuánto? ¿2 años? Sí, no, un poco más. ¿Un poco más? Sí, un poco Qué más. rápido pasa todo. Sí, Hola. Agus, adelante Agus. El grupo, desde estudios. El grupo Wagner en este momento en realidad ya no existe como tal, como entidad. Porque el Juan Carlos Wagner ese no estaba más. Juan Carlos Wagner, el cocinero, se cayó un avión, me parece. Se cayó. Y en realidad en este momento, que también se estuvo hablando en América Latina, pero eso lo vamos a adelantar, no vamos a adelantarnos, dejó de existir como tal en ese momento. Okay. Ahora son grupos de mercenarios que siguen operando ahí, pero por lo que sé, Nacho me corregirá, capaz que la fuerza principal hoy en día están siendo las RSF, que son las fuerzas de resistencia sudanesas, que son las que están cometiendo estas masacres, sobre todo en Al-Fasher, que se van dando vuelta. O sea, en algún punto, ahora estaban, hace un par de días estaban diciendo que... Mercenarios, puro y duro, ¿no? Sí, pero que capturan o inventan que capturan también a sus propios... a sus propios líderes. Hace unos días se viralizó un video y yo tengo una pregunta desde acá. Dime. Porque el otro día vi que empezamos a hablar de Sudán, o la gente empezó a hablar de Sudán, cosa que nosotros hacemos hace varios meses, porque desde las imágenes satelitales se ven muertos. La sangre. Durísimo. ¿Todo es así? Sí, era lo que estábamos viendo en pantalla. Así de duro como puede ser, lo podemos mostrar porque es una mancha, pero los análisis de esas imágenes indican que sí. Se imaginarán
que eso en este momento son fosas comunes, porque no se puede ingresar a esa ciudad a revisar cuántas personas muertas están. Quería complementar tratando de conectar los genocidios, porque estamos muy atentos al genocidio en Gaza, que ahora ha cambiado de velocidad, pero sigue sucediendo, y en Cisjordania no para de aumentar. Para contarles un poco cómo funciona esta red de la economía del genocidio que les mencionaba antes, que es: los Emiratos Árabes normalizaron relaciones con Israel a partir de los acuerdos de Abraham en 2020, y desde entonces cooperan en defensa, ciberseguridad y energía. Un punto clave: el oro que financia la guerra en Sudán se refina en Dubái, en una zona franca donde también se canalizan los diamantes africanos y fondos vinculados al comercio militar de Israel. O sea que es el mismo circuito: oro, gas, armas, datos, la economía regional y global del genocidio. Y un punto muy importante que me encantaría desarrollarlo ad eternum, porque es cuasi conspiranoico, místico, es: así como los nazis de Israel tienen la idea del gran Israel, de este Lebensraum israelí, los emiratíes tienen tienen una historia cuasi mística en la que ellos están destinados a controlar todo el Cuerno de África. Y entonces en esos dos delirios místicos se cruza perfecto la idea de que, bueno, comparten, total, no hay tanto... Claro. Vos cometés No cruzan masacres. territorio, entonces se habilitan entre ellos. Y quiero terminar, antes de darle paso a las preguntas que tengan y también hacer un cortecito y levantar un poco la energy, es hablar de que no son dos tragedias aisladas, de que en realidad hay una red regional y global económica, porque acá estamos mencionando empresas o zonas que están en la región, pero en realidad acá aparecen los grandes bancos, que son los que después se llevan el oro o lo usan para otros países, los compran como reservas. Entonces, cuando la muerte y el sufrimiento se volvió simplemente un recurso en una red internacional de crimen, de extractivismo, de especulación, de saqueo, la pregunta que me puedo hacer y que les hago a ustedes es: ¿cuántos genocidios más vamos a necesitar para entender que no son guerras lejanas, sino un modelo global de poder que va avanzando? Porque ahora lo vemos lejos, pero les cuento un pequeñísimo detalle, ¿no? Que es... hoy o ayer salió una noticia que la mayoría de los drones que estaban usando en Gaza, los cuadróperos, estos que disparan a la población, bueno, ahora se están usando en las ciudades de Estados Unidos para vigilar las marchas. Entonces, no está tan lejano. Puede parecer lejano, pero hay que hablar de estos temas porque está pasando, y para hablar de lo bueno también hay que hablar de lo malo, porque si no vivimos en una nube de pedos. A mí me genera cosas medio contradictorias la pregunta, porque por un lado sí, claro que estoy de acuerdo con la impresión que genera estar viendo otro genocidio y que esté sucediendo como al mismo tiempo, pero me preocupa un poco que lo veamos desde la novedad, en el sentido de que el sistema capitalista ha tenido a lo largo de la historia potencias y otros países que no son potencia, pero que hicieron genocidios para poder explotar los recursos de la tierra y también a las poblaciones en sus países, ¿no? Entonces, creo que la posibilidad que nos da estarnos enterando en tiempo real de que está ocurriendo un genocidio, en este caso en África, y como bien contabas, con los participantes poderosos de los mismos lugares donde hay otros conflictos abiertos, creo que necesariamente nos tiene que llevar a pensar un poco en, bueno, qué mecanismos tuvo el mundo hasta ahora para evitar este tipo de, mirá la palabra que voy a usar, excesos del capitalismo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar como mundo para que, o sea, si en algún momento estuvimos al borde de la extinción, porque nuestros padres, bueno, por lo menos mis padres, no sé lo de los demás, pero no voy a entrar en temas de edad, pero mis padres crecieron con la idea de que el mundo se iba a terminar por una guerra atómica, una guerra nuclear, y bueno, el mundo hizo un montón de movimientos para juntarse y decir, bueno, no, pongamos un poco de límites, qué sé yo. Ahora estamos nuevamente viendo estas masacres y viendo la eliminación de poblaciones enteras en lugares, en un contexto en el que esos mecanismos están siendo abandonados por las potencias que son las que tienen el poder justamente, no ya de eliminar pueblos, sino de
poner en riesgo la vida en el planeta, o sea. Entonces, me parece que está bueno como tomar esto para decir, sí, estamos viendo otro genocidio, pero lo estamos viendo desde el paisito, que no molesta a nadie, no tenemos nada para hacer, o tenemos la posibilidad de articular algún tipo de respuesta con otros países o a nivel regional. Esa es como la pregunta que yo siempre me estoy haciendo. Porque así como a mí o a muchos de los que están del otro lado pueden pensar, ay, no sé dónde queda Sudán, qué lejos que queda. Lo mismo piensa un montón de gente de Uruguay. Sí, obvio. La gente no sabe dónde está Uruguay. No, por supuesto. La gente no sabe qué hay adentro de América Latina en todo el resto del mundo. Sí, sí. Después de que Maradona, Solo Mujica, Brasil. como un par de hits. Sí, eso es muy importante para pensarlo. Ya lo vamos a hablar ahora cuando venga la no invitada. En Venezuela. No, Sí. bueno, es que justamente eso, ¿no? O sea, todo, Si no todo esto pasa que está nada- pasando, todo esto que está pasando, se da obviamente en un auge donde se convalidan ideas de extrema derecha, entonces también este avance es coincidente con eso, no casualmente, y donde parece que Estados Unidos quiere abrir una puerta de caos en América del Sur, en definitiva, porque poner los avisos y empezar a bombardear casualmente un par de embarcaciones cerca de Venezuela, en algún punto es empezar a probar a ver eso que nos queda tan lejos, a ver si un poquito más cerca igual no nos sigue generando nada, porque más allá de lo que puedas pensar de Venezuela, si te gustan más o menos las elecciones que hacen y cómo las organizan, no deja de ser un pueblo que en todo caso tiene que resolver sus problemas autónomamente. Si nosotros permitimos que esto ingrese de esta manera, y yo no veo una intervención militar estadounidense en Venezuela, Lo vamos a hablar ahora en nada. Vamos a hablar de donde el pueblo bolivariano esté muy contenta y no dé como una resistencia. Y ante esa resistencia que vamos a ver otro genocidio venezolano en este caso. ¿Y eso, cuánto- qué preguntas abre en la región. ¿Cuánto ¿no? banca la población de Estados Unidos también, no? Que Estados Unidos invierta en la expansión mientras le suben los precios de las cosas a la gente, mientras también está la sociedad muy fragmentada mismo en Estados Unidos. Vamos a hablar de todo eso. Yo creo que hay algo clave que está dentro del alcance de lo poco que podemos hacer, y es, si hay algo por lo que estos genocidios están sucediendo, es por el blindaje mediático y el enorme millonar de dólares que está puesto en sostener las narrativas alternativas que hacen dudar sobre lo que Pero realmente ya pasa. ni siquiera se trata de las narrativas, sino de las burbujas en las redes sociales, También. donde a vos solamente te llega Sí. lo que te genera más placer, más dopamina. Sí, sí. Entonces, ya ni siquiera se trata de construir un relato, no les hace falta construir un relato, porque lo único que hacen es mostrarte lo que vos convalidás constantemente y que te cae bien. Entonces ya ni siquiera se Es trata que de el construir un relato está relato. construido. Desde el momento en el que a mí me queda lejos un conflicto o no me siento tan cercana, no ya a la gente no sé, en Sudán, o sea, la gente acá, no sé, más cerca. Sí, sí, sí. ¿Entendés? O sea, vamos a hablar ahora después de la región, pero hay que ver los comentarios que hubo, por ejemplo, con la masacre en Brasil. Bueno, Vamos a estar hablando un poco de eso también. capaz que conectemos No ahí, quememos ya estamos la ahí. charla. Vamos a este pequeño cortecito y ya volvemos. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. Volvemos. Si pasa por atrás, Ya no estamos, mirá. como es de la casa, no respeta nada. Nada, nunca. Esto es Desorden Nacional. Bienvenidas, bienvenidos. Yo, soy- creer, somos dos mujeres al aire hablando de política internacional, lo logramos. yo me dejé la peluca afuera, pero hoy era la Sharia. Les quiero. Y éramos 3. Les quiero mandar un saludo. Estoy acá para que me corten la cabeza. Por ahora no, Nacho. No, Para- yo lo aviso por la duda que me pueden encontrar acá, pero Ah, no creo que no, nos miren los que no te cortan puedo. cabeza. Por ahora no, por ahora no. Hola, Bueno, Agus. Hola. volvimos. Hola. No, ¿Cómo ¿por qué? estás? Bien, ¿ustedes? Volvimos Ya nos porque vimos. volvimos del no aire. Ah, porque volvimos de la... Qué lindo es tener pauta publicitaria. Es bárbaro. Es bárbaro. Yo te quiero contar, apenas lo logre, que con el plan redondo de UTE podés recibir entre 2.500 y 5.000 pesos de bonificación en tu próxima factura por la compra de cualquier electrodoméstico eficiente incluido en el plan. ¿Cómo te podés enterar cuáles son los electrodomésticos eficientes? Entrando a ute.com.uy. Alexito lo sabe.
Bien, vamos a seguir continuando con A este seguir programa, continuando. Sigamos que me encanta continuando. porque hemos Sigamos hecho, continuando. hemos hecho todos los movimientos que El podíamos nivel de hacer. bajón que te genera hablar de cada genocidio que está sucediendo en este planeta. Pero llegaste a ponerle luz. Quiero, Eli, no, Eli. y sobre todo esto, la historia nos sirve un poco para esto también, ¿no? Como si estamos, o sea, creo que no se trata solamente de decir, bueno, está pasando esto, sino como decir, bueno, sigue pasando esto. Seguimos habitando un sistema capitalista que se basa en la explotación y en definir que hay personas que no tienen tanto derecho a vivir, entonces las matan para los negocios de esos países. Y así como pasa en Sudán y pasa en otros lugares, pasó acá también. Sí, claro. Nuestro Literal. país está sentado arriba de un genocidio. Literal. Vieron que, ay, no me quiero adelantar porque vamos a hablar de América Latina después, Sí. ¿no es cierto? Pero vieron que el gobierno de España hizo una especie de pedido de disculpa más o menos Fue medio por como, ahí. te pido perdón si te molestaste. Que es la mejor forma de no pedir perdón. De no pedir disculpas. Lo más lindo de todo Yo eso escuchaba a cada es... uno decir, discúlpame si te sentiste ofendido. Disculpame si te sentiste ofendida. Me volvió a ofenderle. Me volvió a ofender. Lo mejor de todo es la vocación de colonia de las malinches mexicanas en los medios de comunicación diciendo, no, terrible que me pidan disculpas, no puedo creerlo. Bueno, pero vamos a hablar de otro. Antes de llegar, vamos a hablar del encuentro del año y nos lo vas a narrar momento a momento. No, ni tanto, no tenemos tanto tiempo, Jackie, ya vamos a llegar. Ponga platita para eso. ¿Qué pasó en Corea del Norte? Nos van a recontra cancelar. Les voy a contar, no. Bueno. Se subían al chiste. Se fue. Mirá, esa es lo que Nacho dice y yo concuerdo, el encuentro del año. Esto es el encuentro que Donald Trump catalogó como el G2. Si hay un G20, si hay un G7, este sería el G2. Reconociendo de alguna forma también la hegemonía y la potencia china. Pero bueno, ¿qué pasó? En la cumbre celebrada en Busan, en Corea del Norte, Sur. en Corea del Sur, Iba a estar bravo para entrar Estaba a raro. Corea del Norte. en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se da en el marco de la ASEAN, el presidente chino, Xi Jinping, se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó el encuentro, como les decía, del G2 entre Washington y Pekín. Este calificativo le da esa tonalidad de dos potencias mundiales que se encuentran, dos potencias que son reconocidas mutuamente. Ese fue como el reconocimiento que le dio Donald Trump a esta reunión. Fue la semana pasada y en esta situación en la que Donald Trump y todo el establishment de Estados Unidos está reconociendo de alguna forma la potencialidad y la hegemonía china, se le suma también a que la semana pasada el RAND, que es el think tank más importante dentro de la industria militar armamentística de Estados Unidos, a pesar de todo el caos, a pesar de todo el ruido, está dejando de lado la disuasión de China y se está acercando a la aceptación de la coexistencia de ambas potencias. Es literalmente lo que recomienda este think tank para el establishment estadounidense de la política en sí mismo. Aunque el contexto de esta reunión se dio en el diálogo, que incluye acuerdos tácitos como la suspensión por un año y la reducción de la suspensión por un año de los aranceles y la reducción de las tarifas vinculadas a los temas tecnológicos y de materias primas estratégicas, persisten igual temas que son estructurales y que siguen sin resolverse. Como son el control de los semiconductores, de las tierras raras, la independencia tecnológica de China y la posición de Estados Unidos frente al eje militar industrial asiático, que lo vimos completamente desplegado en este encuentro de la ASEAN. Fue un poco el reconocimiento de, ok, me están ganando. Literal. Está. O sea, no tengo cómo, estoy corriendo de atrás y no tengo otra, Hasta no me en la queda foto otra. se veía. Ya cuando te tenés que hacer el gracioso en un momento serio es porque... Total. Ahí vamos a ir a la foto. Ahí lo vemos a Donald Trump que se está haciendo como el chistoso. Si lo ven,
Los invito a la audiencia a buscarlo en redes, en YouTube, en cualquier lugar donde lo puedan ver. El encuentro es fantástico. Donald lo está esperando, como siempre, como hizo con todos. No hizo el jueguito de estar cinchándoles el bracito a ver ¿Qué es no eso? sé Contá qué. eso. Él tiene un olor a huevo terrible la política exterior estadounidense, No, sobre qué todo la de este señor, en la que parte de su soft power es que cuando se encuentra con líderes mundiales les da la mano Sí. como parte del protocolo y empieza como un cinchoneo de él en realidad Como un los espadeo. hincha. Hay un espadeo. Él los hincha para demostrar su presencia, entonces como que ellos se ceden en el encuentro. Como que lo trae así, Sí, claro. le trae la Exacto. mano a él. Exacto, es literal un espadeo. Abrácemelo. Es como el chiste Clarísimo. en Egipto, el chiste en Egipto fue que fueron todos los mandatarios preparados para para esa demostración de poder de Donald Trump y ese espadeo, y todos lo Claro, es re el más fuerte. la literal, ley más fuerte. y todos como que lo resistieron ahí. Me encanta la foto que pusieron recién, la cara de tía harta de Xi Sí. Jinping. Xi Jinping estaba Harta. harto. Lo Y no mejor- es una persona eso, que no demuestre cariño. Estaba Cuando se completamente encuentra. calculado. Totalmente. O sea, esto no es una improvisación. Estos son señales políticas en la diplomacia. Porque además hay más imágenes después del encuentro y están charlando, estaban en una mesa. Sí, pero de hecho se sientan en una mesa, no en las sillas como se mostró, por ejemplo, con Lula, Con Lula, o con espatarrados. Milei, o qué sé yo, sino que se sientan en una mesa, ese es el protocolo chino, es bastante distinto. Recibió lo que dicen, es una clase magistral de historia Como siempre. de 15 minutos más o menos, que fue lo que le dio Xi Jinping en ese encuentro, de Xi Jinping a Donald Trump. Donald Trump aparentemente ahí habría entendido lo que busca China y la primacía de China y que no lo van a mover de ahí a los chinos. Y en ese que se puso chistosito, se comió un payaso antes de encontrarse, dijo que somos muy bien amigos, que nos llevamos bien, que vamos a encontrar soluciones. Y Xi Jinping lo miraba a su traductor, lo miraba y decía, "Mhm", con una calma, una impasibilidad. Muy. Ahí lo tenés. Levanta un poquito la ceja, no, como. no. Varana. O sea, cuando sos el presidente de la potencia que está creciendo más rápido, que tiene los mayores avances, que básicamente está viviendo en el futuro en casi todos los aspectos que el resto de los mortales. Y bueno, y aparte, no lo voy a decir, lo voy a dejar para después porque ya metimos muchos chistes incorrectos. No, Ok, que me gusta, me gusta. que como sospecha, en realidad no sabe si lo está mirando mal o está tipo como No normal. podemos ser. Miau. Es un poco racista. Miau. Sí. Bueno, básicamente en esos 15 minutos, además de recibir una clase magistral de historia por parte de Xi Jinping, Donald Trump recibió algunos mimitos, pero ahí, hasta por ahí nomás. Si quieren, vayan a nuestras redes de desinternacional_DCO, que sacamos un carrusel precioso, obra y gracia de Nacho, acá. Le salió precioso. En el que pueden ver números, comparar resultados, pero básicamente es eso. Lo más importante fueron la suspensión por un año de los aranceles y la reducción de las tarifas vinculadas a temas tecnológicos y materias primas estratégicas. Desde la perspectiva del análisis crítico, podemos advertir que este nuevo alineamiento en esta bilateralidad, en esta bipolaridad que se plantea, no necesariamente implica un cambio de paradigma que sea favorable a los países periféricos, si hablamos en términos de centro y periferia. Más bien, podemos pensar que se estaría consolidando una dualidad de hegemonías en la que América Latina y otras regiones quedan con menores márgenes de maniobra para definir sus propias agendas de desarrollo, de soberanía tecnológica y de dependencia externa. Bueno, Entonces, ¿estamos bien? Venimos. Lo que se dice bárbaro. Mis preguntas, para ver qué reflexiones les trae todo esto, además de lo que ya comentamos, es ¿hasta qué punto podemos interpretar esta reducción de aranceles, este aplazamiento de las restricciones como una tregua tácita entre Estados Unidos y China, más que un cambio estructural en sus relaciones económicas y geopolíticas? ¿Existe? ¿Se entendió?
está larga. Yo creo, yo para mí, creo que vos para vos. la estructura es lo que condiciona que tengan que llegar a este acuerdo tácito. Ujú. Y la estructura no es beneficiosa para Estados Unidos. Para mí ese es un dato clarísimo. Dale, Ira. Sí, no, y eso en realidad nos jode a todos. Sí. Sí. Ese es mi resumen geopolítico. Ahora vamos a llorar. Desde esto, considerando que se aplazaron estas medidas, pero que se desertaron algunos temas de fondo, ¿qué escenario previsible podemos pensar que se emerge? ¿Podemos ver una alianza estratégica? ¿O en realidad es simplemente la realpolitik china? Yo creo que son preguntas que van a quedar en el el aire. tintero. No veo un cambio, honestamente, lo iremos viendo. La realidad es que para mí lo más interesante de esto también es ver cómo están calculando el tiempo los chinos y cómo lo está calculando Donald Trump. Y Donald Trump también representa a toda una élite mundial bajo un sistema económico que planea irse a vivir a Marte cuando el planeta no exista. No frenar nunca más el extractivismo Exacto. hasta que lo destruyan. Sí. ¿Y por quiénes eso es lo son que los están más calculando. perjudicados? Y después entiendo que del otro lado hay una potencia que tiene sus propios intereses, que son sus chinos, que son un montón, además, y que le interesa quedarse con lo que pueda. Y en el medio, Y alimentar al mundo, bien porque no abajo, les da. o bien abajo, está en todo el resto de los países, ¿no? O sea, más allá de una idea de ecuanimidad o de posible empate, yo lo que veo es como una desigualdad más grande con una lo que nos está dando esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. En realidad estamos viendo una carrera armamentística. Tecnológica, la cuarta revolución. No parece después de este encuentro que el mundo vaya hacia una idea de que de que se vaya a dejar atrás la ley del más fuerte, que es en la que venimos y lo que se viene afirmando. Y también a nivel macro es lo que está sucediendo, lo que sucede en esta cumbre Xi Jinping-Trump, pero también en los discursos de acá, del barrio, de los gobiernos que tenemos acá. Y hablando es la ley de- del más y fuerte sin y el más débil, eso. que no venga a pedir planes sociales. Sí. Necesitamos un plan social para América Latina. No nos lo va a dar Estados Unidos. Tiene otros planes que no son sociales. Así que para darles voy a tirar un titular que es una opinión yo para mí, para pasar a nuestro barrio, que es: yo creo que la disputa entre Estados Unidos y China se va a terminar por dar en nuestra región. Muy alentadora las palabras de Agustina, le agradecemos nuestra participación. Pero antes vamos a hablar de otra potencia, que es UTE. Claro, porque con el plan redondo de UTE podés recibir entre 2.500 y 5.000 pesos de bonificación en tu próxima factura con la compra de cualquier electrodoméstico eficiente incluido en el plan. La lista de electrodomésticos eficientes está en ute.com.uy. Y con el plan inteligente para hogares y pymes, tu plan es más redondo todavía, porque además podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico. Entrá al simulador y comprobalo en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Bueno, ¿y la región? ¿Qué tenés para contarnos, Irene? No, yo ya me quiero ir, la verdad. Fui como el ministro aquella... argentino, ¿se acuerdan que...? ¿Cuál de decía, todos? Ministro de ¿Cuál de Economía todos? argentina, que decía: me quiero ir, en una entrevista, y se renunció. Lo presionaron tanto en una entrevista y renunció. Ay, no me acuerdo el nombre, qué horrible. Alguien que me diga el nombre de ese cristiano. Vamos a pasar a la región, vamos a pasar al barrio, porque sí, estamos viviendo un aumento en la conflictividad, sí. Estamos viviendo un aumento de la crueldad, sí. Nuestras poblaciones están pidiendo cada vez más represión y cada vez más enfrentamiento. ¿E intervencionismo extranjero? Parece que sí. Eso es lo que está pasando. Podría dejar ahí mi comentario, pero yo tengo que decir que la semana pasada, cuando estábamos el martes pasado, 28 de octubre, sucedió una de las mayores, estamos viendo imágenes, masacres en Río de Janeiro por parte de la policía militar del gobernador bolsonarista, que se enfrentó a supuestas bandas narco y terminó en una matanza que con más de 120 muertos que están siendo identificados
todavía, a una semana después, que muchos no tenían causas judiciales, no estaban requeridos. Imagínate que los están identificando, o sea, cómo pueden saber a quién... Una situación dramática, realmente, que es una perla más del manejo de la represión que maneja... en este caso Río de Janeiro, que se la agarra con... Hoy 4 de noviembre, estaba viendo que es el día de la favela, justamente. Y yo pensaba en esto de, cuando hablamos de favela, también es una forma de ubicarla como lejos, ¿no? Es como cuando decimos villa, ¿no? Es una villa, es una favela. Pareciera que tiene como que es una situación diferente a lo que pasa en la periferia de Montevideo. Yo siempre que pienso en favela me acuerdo de cuando era chica y me contaron que habían construido un muro para separar Río de Janeiro, o sea, el Brasil de los buenos, de los blancos, de los bien, de la gente de bien, y siempre se me viene a la cabeza eso. Sí, sí. La desigualdad y también el avance narco, o sea, en ese enfrentamiento además hubo drones, hubo todo tipo de armamento pesado. Fue un enfrentamiento realmente muy, muy horrible, espantoso. Está ahora, o sea, muy conmovido Brasil a días de lo que va a ser la COP30. Fue como correr totalmente el eje de la discusión. Este operativo policial que fue en el complejo alemán y el complejo de Peña en Río de Janeiro, que como les decía, tuvo más de 120 personas muertas, 4 policías muertos. Todos los demás eran habitantes de este barrio popular, este complejo, estos dos complejos. Y tiene que ver un poco, o sea, más allá de los problemas de seguridad que nadie discute que tienen, pero sí podemos discutir este tipo de represión, tiene que ver con una derecha brasileña que estaba completamente relegada en la discusión política y en la discusión pública, y que encuentra en este hecho la manera de correrle el eje a Lula, que estaba siendo laureado por lo menos por toda su política exterior y a nivel interno, ¿no? Sí, sin duda coloca la inseguridad, lo que nosotros llamaríamos la inseguridad, en agenda. No nos da el tiempo ahora para ver números, pero sí es importante que veamos. Primero, seguir los canales que pueden dar información sobre estos temas, siempre los canales locales. En este caso, seguir a los compas de Media Ninja, que estuvieron informando desde el momento cero y que además están en comunicación con las organizaciones de esos barrios, de esos lugares, para poder dar cuenta de el dolor y la injusticia que esto genera, y que es un capítulo más de la guerra, la llamada guerra al narco, que también está generando tensión en Venezuela, con esto que no nos va a dar el tiempo, ya veo, para hablar de lo que Estados Unidos está presionando militarmente a Venezuela a son de este tema. Y a mí me gustaría que no quedara fuera de esta noticia, que nosotros no estuvimos muy lejos de tener una policía militarizada y de una mayor, si bien la LUC en el gobierno pasado aumentó la represión en algunos aspectos, nuestra sociedad le dijo 2 veces que no a, primero, la baja de la edad de imputabilidad y después a una reforma de la policía y los allanamientos nocturnos, que justamente eran la respuesta a la inseguridad y al narco. No se combate al narco de esta manera. No, los verdaderos criminales están en Avenida Paulista, vayan a buscarlos ahí. O en Washington, porque esto no tiene nada que ver con el narco, lo que está pasando en el Caribe, tiene que ver con el petróleo y sacar a la gente. Tenemos que cerrar el programa del día de hoy. Les agradecemos a todas quienes nos escucharon y nos vieron. Nos reencontramos el martes que viene, ahí sí, con Desorden Internacional. Desorden internacional.